Buenos días. No vinieron unos pocos nada más. Buenos días. No, eso es otra cosa. Cuando uno se sube aquí y uno dice buenos días y nadie contesta, subirse aquí no es cosa fácil, ¿sabes? Bueno, te puedes subir, pero si lo haces a la ligera, pero si quieres subirte aquí no es cosa fácil. Entonces, es bueno saber que estáis ahí, ¿vale? Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible porque ayer fue las Olimpiadas y lo vivimos algunos con una intensidad del 300 por no sé qué y ahora pues uno paga las consecuencias. No pensé que fuera para tanto, pero sí. Marta tenía por ahí un caramelo de propóleo antes que me dio y ya ha aliviado un poco las cosas. Muy bien, estamos viendo el profeta Isaías, uno de los profetas más... Bueno, toda la Biblia es bonita, pero es uno de los profetas más bonitos, más completos que podemos encontrar en todas las Escrituras. Tiene un mensaje increíble, un mensaje intenso que recorre todos los tiempos. Hemos visto hasta ahora también cómo se hace alusión al Mesías, los títulos que dan acerca de este Mesías. Y hoy nos encontramos con un pasaje que parece que no tiene mucho que ver con ello, o por lo menos que parece que se sale un poco de la línea que sigue, pero ya veremos que no. Isaías capítulo 10, del 5 al 34. Y vamos a hacer una lectura rápida para saber de qué estamos hablando y en qué dirección vamos. Isaías está en el Antiguo Testamento, la página 658 de la Reina Valera. Si alguien, pues no sé. Y dice el versículo 5: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y esto está haciendo una referencia a Judá, al pueblo de Dios. Dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, hablando acerca del rey de Asiria, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Interesante esta connotación. Sí, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿O se ensorbecerá se ensorbecerá, la palabra esta, la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que le es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre los robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los puede contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino en el que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá
el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se te oiga hacia Lais, pobrecilla, Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jeimín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén, y he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Es un pasaje hermoso, y no estoy loco. Es un pasaje hermoso, ahí donde se pueda ver. Aunque a primera vista nos cueste entender que un juicio de tal calaña sea algo hermoso o sea algo bonito. Pero vamos a ver más allá de lo que se ve a simple vista. El trasfondo de este texto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo del 15 al 21. No vamos a buscarlo ahora porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Pero más atrás de eso, la historia comienza con un Dios de amor que escogió a un hombre que se llamaba Abraham e hizo un pacto con él. La historia comienza allí. Si de entrada venimos y leemos este texto así sin más, alguien puede decir, bueno, pues menudo Dios de amor. Si este es un Dios de amor, pues ¿cómo será cuando está enfadado? Porque si va a ser toda esta locura que a priori se ve aquí, pero si retrocedemos atrás en el tiempo, vemos un Dios de amor que escogió a un hombre e hizo un pacto con él, Abraham, allí en Génesis 17:2. Y una de las cosas que dice, y yo seré a ellos por Dios. Y si vamos a Génesis 22:18, es cuando dice esa frase tan bonita que todos conocemos. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito inicial de Dios para su pueblo de Israel, que su pueblo fuera bendición para todas las naciones de la tierra. Y a veces cuando leemos este versículo pensamos en Cristo, enseguida avanzamos en el tiempo. Y es verdad, tiene dos vertientes. Una que avanzaba en el tiempo hasta Cristo, y por medio de Cristo han sido bendecidas todas las naciones de la tierra, incluidos nosotros, nos ha alcanzado a nosotros, pero también había una parte que era para el tiempo de Abraham. El deber del pueblo de Dios era ser de bendición para las naciones que le rodeaban, para las familias que le rodeaban. Ese era su cometido, que las familias pudieran ver la fe de Abraham, la fe del pueblo de Abraham en un Dios auténtico y real y pudieran también ser bendecidas a través de ellos, darles la oportunidad de que ellos también pudieran disfrutar de esa fe en Dios a través de aquel pueblo. Pero sin embargo, cuando uno sigue leyendo y uno llega a Reyes, uno comienza a leer la historia, madre mía, qué calamidad. Qué calamidad. Dice Segunda de Reyes 21. Vamos a verlo un momento para que podamos entender hasta dónde llegaba el alcance. Con esto en mente, un pueblo que tenía que ser de bendición para aquellos que lo rodeaban, pero sin embargo estaban haciendo otra cosa totalmente diferente. En Segunda de Reyes, capítulo 21,
dice de 12 años, y el contexto en el que vivió Isaías es este contexto, en este rey, ¿vale? Por ahí, nació un poco antes, pero llegó hasta aquí, según la tradición, pero es solo una tradición, pues fue Manasés el que se encargó de partirlo en dos, pero eso es solo una tradición. Si fue así o no, no lo sabemos, pero sí sabemos que era su contexto. Y miren lo que estaba ocurriendo allí. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. 55 años. Dice, el nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a todas aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, dentro del templo. Edificó altares a dioses paganos, la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre sobre Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y dio a observar todos los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer de lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Este es el contexto del texto que leímos antes. Ni más ni menos, no eran las hermanas de la caridad precisamente, era un rey que estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que se le había pedido al pueblo de Israel. Cuando uno lee, por ejemplo, las indicaciones de Dios antes de entrar a la tierra de Canaán, allí se le pide a su pueblo que elimine a aquella gente que está allí para evitar que ellos empezaran a hacer todas estas cosas. Y ahora resulta que nos encontramos con un rey, el máximo estandarte del pueblo, el que era el guía en muchos casos, haciendo todo lo contrario y llevando a su pueblo a hacer aquello. Dice el versículo 16, fuera de esto, derramó Manasés sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén en extremo, de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el trasfondo de este texto. Ante esto, Dios no puede permanecer impasible e indiferente. La pregunta no es cómo puede un Dios de juicio ser un Dios de amor. Esa no es la pregunta, como muchos se hacen hoy en día cuando leen todas estas historias. ¿Cómo puede ser un Dios de amor y ser un Dios de juicio? La pregunta es cómo Dios, siendo justo, va a permanecer impasible ante tal injusticia. Esa es la pregunta. No es, Dios me ama tanto, ¿por qué no lo permite? Yo sí que no quiero un Dios así. La pregunta es, entonces, ¿cómo un Dios que es justo, cómo un Dios que es santo, no va a hacer nada, va a permanecer impasible ante tal atrocidad? ¿Puede acaso ser Dios un Dios confiable si no aplica la justicia con imparcialidad? Esa es otra pregunta. ¿Podemos realmente nosotros confiar en un Dios que no es capaz de juzgar justamente tal atrocidad? La pregunta es no, y yo no quiero un Dios así. Por eso decía antes que es un texto hermosísimo, porque cuando vemos detrás de la cortina lo que está ocurriendo ahí, Dios está juzgando, un Dios que es justo está juzgando. Yo sí quiero un Dios así. No me gustaría a mí estar bajo su juicio, pero yo sí quiero un Dios así, que no permanece imparcial ante todo lo que ocurre. Imagina que estás durmiendo una noche en casa. No hay agua ya. Terminaré pronto entonces. Imagina que estás durmiendo una noche en casa y entra un ajeno a la familia y viola a tu mujer, a tus hijas o a tu hijo, a tu madre o hermana, después de maniatarte, de tenerte maniatado allí. ¿Reaccionarías con benevolencia? Cuando lo hayan pillado,
dirías, bueno, no pasa nada. Venga, un error lo tiene cualquiera. Ven, vamos a tomar unas cañas juntos. ¿Le dirías eso? Honestamente, no. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Y si nosotros somos capaces de indignarnos hasta ese punto, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Si nosotros siendo pecadores, somos capaces de llegar hasta el punto de indignarnos y pedir justicia, entonces, ¿por qué no lo va a hacer Dios, que es un Dios santo y es un Dios justo? Que Dios te lo pague. Con un buen marido. También los hay buenos, ¿eh? También los hay buenos. Cuando uno lee un texto como el que acabamos de leer antes, pensando todas estas cosas, vemos cómo es un Dios de ira, que está airado contra la injusticia. La injusticia más grande fue impedir que otras naciones pudieran conocer a Dios a través de ellos. Esa fue la injusticia más grande. Porque el plan de Dios ha sido alcanzar a todas las naciones siempre, ser bendición a todas las naciones. Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna y desde ahí lo plantea todo. No hay nada mayor que eso. Y ese pueblo estaba impidiendo que aquellas naciones que estaban a su alrededor realmente pudieran conocer esto. Cuando hablamos de la ira, alguien puede pensar, pero dijimos que Dios es amor. ¿Cómo puede un Dios de amor airarse? La ira no es lo mismo que el odio, ni lo mismo que actuar sin control, como con una rabieta. La ira, según Packer, se puede definir como enojo e indignación intensa y profunda. Y el enojo se define como el desagrado, y la indignación es el enojo justo que producen la injusticia y la bajeza. Y esto era exactamente lo que estaba sintiendo Dios al ver a su pueblo de aquella manera. En lo más profundo de su ser se revolvió. En lo más profundo de su ser se enojó de una manera justa, sin perder el control. Y siendo un Dios justo, que no actúa con resentimiento, sino con justicia, no es actuar con crueldad, como aparentemente podemos llegar ahí y ver, bueno, menudo Dios. No estaba actuando con crueldad, que es algo realmente inmoral, sino con justicia, como un juez impartiendo justicia. Cuando nos hacen algo, nosotros todos queremos que se nos haga justicia, ¿verdad que sí? Dios también. Es el juez justo. Y por ser justo no quiere decir que deje de amarnos o que deje de amar. Al contrario, veremos un poco más adelante que van las dos cosas juntas. Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Y cuando nosotros en nuestra mente podemos entender esas dos cosas, entonces podemos venir aquí a la mesa del Señor, que a lo mejor nos acercamos simplemente pues domingo tras domingo porque toca, y podemos ver la grandeza de la cruz de Cristo cuando entendemos su justicia y cuando entendemos su amor junto con su santidad. Es algo increíble lo que se estaba anticipando allí. Ocurre también que Dios no hace las cosas por impulso. Cuando leemos en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20 dice lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si vuestros rojos... Esto es para los... Son de Barcelona, que lo sepan. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca luna. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová ha sido. Dios no actúa de una manera impulsiva. Dios no actúa con una pataleta, Dios no hace las cosas con una rabieta, Dios da oportunidades una y otra vez, pero llega un momento en el que por su propia justicia Él tiene que actuar, y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo allí. ¿Cómo iba a llevar a cabo este juicio? Pues dice Isaías en el capítulo 10, del capítulo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Dice, iba a usar un instrumento, porque Dios es soberano.
Y Él puede hacer las cosas como Él cree mejor. No es como les da la gana, como a veces puede pensar, hacer las cosas como les da la gana. Pues menudo Dios. Él siempre hace las cosas de una manera justa, en su justa medida, pero pensadas. Ibas a usar un instrumento que eran los asirios, y menudo eran los asirios en aquel entonces. Los asirios estaban empeñados en conquistar todo lo que tenían por delante, expandir todo su reino. Y Dios iba a usar esas ganas para llevar un juicio a su pueblo, a Asiria. Y no iba a ser cosa fácil. Nosotros quizás no podemos entender realmente la grandeza de lo que significaba aquel juicio, porque hoy estamos tranquilos aquí. Lo más que puedes tener es un vecino que de vez en cuando se mosquee contigo o cualquier cosa, pero nada más allá de eso. Hablar del juicio de Dios de aquella manera, pensando quiénes eran los asirios, era realmente una calamidad. Dice el versículo 24 y 25, mas he aquí, a un poco de tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azotes contra él como matanza de Madián, como la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo sobre la vía de Egipto. Dios estaba aquí prometiendo un juicio antes de que ocurriera. Había dado oportunidades de arrepentimiento, pero también estaba dando una salida. Su juicio no sería para siempre. Sería un juicio justo, pero tendría un fin. Y si un Dios que es santo hace un juicio con un principio y con un fin, entonces cabe preguntarnos cuál es el fin de ese juicio entonces. ¿Qué estaba buscando Dios con ese juicio? ¿A dónde quería llevar a su pueblo? Y leemos el versículo 20, y dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, hablando del remanente, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Cuál era entonces el fin de ese juicio? Purificar a su pueblo y volver a tener una relación sincera con aquellos que fueron fieles en medio del juicio, aquellos que no se corrompieron. Separar a los que verdaderamente eran su pueblo de corazón y los que no. Porque había mucha gente allí mezclada, ¿sabes? Y ser de Israel, pues, era ser de una nacionalidad. Pero uno puede ver en las Escrituras que había gente que tenía nacionalidad de Israel, pero no eran realmente un pueblo con un corazón para Dios, para el Dios de Israel. Yo me pregunto si hoy en día existen personas así. Y yo me pregunto si hoy en día entre nosotros puede haber alguien así también. ¿Por qué eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Porque es una nominación más, porque tus padres vienen, porque es lo que toca cada domingo, porque te sientes a gusto con las canciones, porque estás aquí. Bueno, ¿es ese el motivo? Porque si ese es el motivo, hay un serio problema detrás. Hay un serio problema detrás. Y es que alguien así se expone al juicio de Dios también. Alguien así se expone al juicio de Dios también. Un Dios que es justo, que es santo. Para pensar en ello, para pensar. La clave de ser parte del remanente era la fe. No basta con ser un descendiente de Abraham, o no bastaba, y vivir en la tierra prometida y confiar en Dios, pues cuando hacía falta. No bastaba con eso. Pertenecer al pueblo de Dios implicaba mucho más. Y con este juicio estaba implicando que el camino para que el remanente pudiera cumplir con el pacto hecho con Abraham, es decir, ser de bendición a las familias de aquellos días y permitir la llegada del Mesías por el cual alcanzaríamos la bendición todas las familias de la tierra. Dios tenía un plan y un propósito. Había hecho un pacto y lo iba a llevar a cabo. Porque el pacto de Dios no solamente se enfocaba en tener una nación y un pueblo, sino que iba mucho más allá, llegaba hasta nosotros, hasta nuestros días, poder ser bendición. Dios juzga porque su perspectiva es una perspectiva celestial y eterna, y no se basa en lo transitorio de la vida, que es corta, mientras hace su obra en este mundo buscando la salvación eterna de todo aquel que se acerca a Él con fe. Y esto es algo que tenemos que entender. La perspectiva de Dios de las cosas no es como la nuestra.
La perspectiva de Dios es una perspectiva eterna, celestial, y que ve la vida nuestra como algo transitorio. Y sería bueno que nosotros aprendiéramos a tener esa perspectiva de la vida también. Intentar ver las cosas con una perspectiva celestial, más allá de las nubes, porque la vida realmente es transitoria y a veces vivimos con un corazón arraigado a este mundo, un mundo que se quedará atrás y que será destruido un día. Ahora, desde esa perspectiva eterna, ¿por qué a Él con fe? ¿Por qué acercarse a Él con fe? ¿Por qué no puede ser de otra forma? Eso es arrogancia, piensan algunos hoy en día. Hablar de Dios y solo de Dios con fe y solo a Él, ¿por qué? Y hablaba antes de que verdaderamente podemos confiar en Dios porque es alguien confiable, porque es el único capaz de actuar con imparcialidad, y esto le lleva a tener que ser justo, aunque ame a la humanidad. Un Dios justo es un Dios imparcial, que nos ama, no ha dejado de amarnos, y ama a la humanidad, no ha dejado de amarla. No hay nada que la humanidad haya hecho que haya sido suficiente o haya colmado el colmo para que al final pues Dios haya dejado de amarles. No ha dejado de amar nunca a nadie, pero es justo. Y aunque ame a la humanidad y nos ame a nosotros, tiene que juzgar. Amándonos es capaz de ser justo. Y siendo justo tiene que aplicar la justicia y dar a cada cual lo que merecen sus maldades. Justicia es dar a cada cual lo que merecen sus actos. Dar a cada cual lo que le corresponde. Cuando uno está trabajando y llegas a final de mes, a que no aceptas que el jefe te pague menos. ¿No? Porque no es justo, ¿no? Es lo primero que dices. Y te preguntan por qué no. Bueno, pues no es justo. Yo he estado aquí todo este mes. Cuando alguien te hace un agravio a ti personal, tú quieres que alguien pague eso. Y cuando no lo hace, ¿cuál es la pregunta? ¿No es justo? Bueno, ¿y por qué no es justo? Porque todos necesitamos satisfacer esa herida que se ha hecho. Dios no es diferente a nosotros. Si Dios no fuera justo, aunque nos ame, entonces simplemente no sería Dios. No sería alguien en quien realmente poder confiar y descansar. Y esto, como decía antes, engrandece la cruz. Le da sentido. No es como dice una de las burlas en cuanto a Dios, de Richard Dawkins, o algo así creo que es, ¿no? El ateo Richard Dawkins, ¿no? Escuché una de sus burlas una vez y hablaba acerca de Jesús y de Dios, y decía que, bueno, pobre Dios, un Dios sadomasoquista que manda a su hijo a una cruz para matarlo allí y demás, pero no es eso de lo que se trata. Estamos hablando de un Dios que es justo, estamos hablando de un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, pero que si Él no obra en justicia, entonces no es un Dios confiable, entonces no es alguien en quien podamos descansar de verdad. Y eso es lo que estaba ocurriendo allí en Isaías 10. Él estaba obrando con justicia. Iba a juzgar un hecho, pero iba a dar una salida también. Entonces, no es un Dios sadomasoquista, como decía antes, contra su Hijo en la cruz. ¿Quién haría esto? Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y cuando leemos la Biblia en Efesios 3, capítulo 3, 11 y 12, dice que el propósito era el que se nos reveló en Juan capítulo 10, del 17 al 18, y lo leo en un momento. Dice: porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo mismo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué cosa más hermosa. Un Dios que es justo, un Dios que nos ama, y que según Efesios 3, allí ya en la eternidad pasada hubo un acuerdo, y el acuerdo fue una entrega voluntaria del Hijo para que Dios pudiera satisfacer
su justicia, y así poder amarnos y poder seguir siendo justos. Qué cosa más grande, qué cosa más tremenda. Jesús no fue un mártir. Jesucristo no fue un mártir. Él dio su vida por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí, para que nosotros no tuviéramos que dar la nuestra de una manera justa. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje central. ¿Por qué predicar a Cristo? Porque Cristo fue el único que pudo satisfacer realmente la santidad y la justicia de Dios. Y Dios puede hacernos justos sin dejar de amarnos a cada uno de nosotros. Y puede seguir siendo un Dios justo y confiable en quien podemos descansar y en quien podemos confiar. Dios no va a tomar a la ligera el pecado de los que creen en Él y tampoco lo hará con aquellos que un día pusimos nuestra fe en Él. Y habiendo sido salvados, viven despreciando el don tan grande que Dios le dio. No podremos estar nunca bajo la culpa del pecado nuevamente, pero eso no quiere decir que Dios va a estar impasible y no va a hacer nada, cuando en lugar de ser de bendición para los que nos rodean, en algunos casos somos maldición. Y uno puede ver en las Escrituras que Dios es un Dios de amor, justicia. Generalmente la gente piensa en Dios de amor y bondad, pero Dios es justicia y Dios es santidad. Y siempre ha tenido que juzgar el pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento se hacían para que las personas que pecaban no tuvieran que pagar con su vida. Posteriormente a esto, Dios mandó a su Hijo, después de que su Hijo en la eternidad pasada decidiera poner su vida por nosotros, no como un mártir. Él entregó su vida para que Dios pudiera hacer un justo juicio allí en la cruz sobre todas nuestras maldades y no recibir nosotros el precio que realmente merecían nuestras maldades. Y Él puso su vida y al tercer día se levantó de entre los muertos porque la deuda ya había sido pagada. El pecado ya no tenía poder para retenerlo allí en aquella tumba. De esa manera, Dios puede ser justo y amarnos al mismo tiempo y nos puede dar a nosotros la oportunidad de poder estar con Él en la eternidad. No vamos a ir a la eternidad porque seamos buenos, no vamos a ir a la eternidad porque seamos... No, es que ni siquiera ha dependido de nosotros, nunca ha dependido de nosotros. Siempre dependió de Él y de su plan. Y por eso decía que cuando Isaías capítulo 10 y a priori lo lees así de entrada y dices tú, uy, madre mía, pero cuando ves detrás que hay un Dios que es santo y justo y que está llevando a cabo una justicia merecida en aquello que iba a ocurrir allí, cuando yo pienso en la cruz de Cristo, madre mía, yo merecía estar allí en la cruz. Tú merecías estar en la cruz. ¿Sabes que realmente merecíamos morir por nuestros pecados? ¿Sabes que realmente merecíamos pagar por nuestros pecados y además hacerlo de una manera justa? Y Dios es un Dios de amor que puede hacer un justo juicio, porque si Dios no fuera justo, entonces no sería Dios, y no sería alguien en quien realmente confiar. Pero alguien que es capaz de actuar con imparcialidad total y absoluta, que a pesar de amarnos es capaz de ejercer ese juicio sobre nosotros, es alguien en quien realmente podemos descansar, podemos confiar. Y al mirar la cruz de Cristo, entonces podemos pensar, yo tenía que estar allí de una manera justa. Mis pecados me llevaban allí de una manera justa, aunque Dios me amaba, me llevaban allí de una manera justa. Y no entra en escena un mártir, entra en escena Jesús, el Hijo de Dios, que dice, yo pongo mi vida. Yo no he pecado, pero yo pongo mi vida allí para ocupar el lugar de estas personas a las que el Padre ama y a las que yo amo también. A Dios le costó mandar a su Hijo a la cruz, porque mejor que Dios nadie sabe lo que significa derramar la ira sobre el pecado.
juzgar el pecado, pero lo hizo allí en la cruz. Lo destrozó allí en la cruz. Para que nosotros hoy podamos tener vida en su nombre, vida por Él. Para que nosotros hoy podamos cantar unas canciones tan bonitas como las que cantábamos antes. Para que nosotros podamos mirarnos unos a otros y decir, eres mi hermano, has costado el mismo precio, has sido amado por el mismo Dios. ¿No? Somos imperfectos, claro que sí, meteremos la pata unos con otros, pero es tan grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Y estos pasajes, como el de Isaías 10, tienen que estar aquí, porque realmente necesitamos entender que Dios no pasa por alto el pecado, que Dios siempre va a juzgar el pecado. Y nosotros tenemos que pensar, por pecadores somos, entonces pecaremos. Pero no podemos vivir en el hábito del pecado, como si no pasara nada. Delante de Dios no vale, Dios me ha salvado, bueno, pues ya está. Entonces ahora vivo como quiero, porque yo no hay culpa que pagar. No vale delante de Dios. Si alguien que es creyente de verdad vive de esa manera, tiene que saber lo siguiente. Se expone al justo y santo juicio de Dios. Primera de Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, llega hasta tal punto la seriedad de lo que significó el sacrificio de Cristo, ese justo juicio que era para nosotros puesto allí sobre Jesús, que dice que cualquiera que se atreva a hacerlo a la ligera de cualquier manera, se expone a que Dios se lo lleve. Y eso no me lo invento yo, eso está allí en las Escrituras. Cualquiera que vive delante de Dios después de haber sido salvado como cree que es mejor, como le viene en gana, tiene que saber que se expone a la disciplina de Dios, al juicio de Dios. Y no vas a perder la salvación, pero podemos perder la vida. No lo digo yo. Dios sigue siendo un Dios airado por el pecado. Por eso no va a dar por inocente aquel que rechace a Cristo, aquel que dio su vida para que Dios derramara su ira sobre él allí en la cruz. No lo va a hacer, por mucho que nos duela. No hay misa que decir después de que alguien muera habiendo negado a Dios. No hay nada que se pueda hacer, absolutamente nada. Y no será porque Dios no haya dado una oportunidad. Pensar en el juicio de Dios no es solo pensar en aquellos que no son creyentes. Pensar en el juicio de Dios es pensar para nosotros también. Y yo pregunto para terminar, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios hoy? Si somos creyentes, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Viviendo como nos place, viviendo a la ligera? Porque esto va mucho más allá de que Dios nos deje de bendecir. Y si no eres creyente, ¿qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te da de poder recibir el perdón en Cristo Jesús? El perdón del justo juicio de Dios que recaerá sobre ti si no eres creyente. Y no podrás demandarle nada a Dios en la eternidad. Hablábamos antes que van a empezar los cursos de bautismo. Cosa más importante, lo que significa realmente el bautismo. ¿Qué implicación tiene el bautismo? ¿Qué implicación tiene la mesa del Señor llegar aquí? ¿Qué implicación tiene saber que Dios es un Dios justo, santo, airado por el pecado, pero que en Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de poder llegar ante su misma presencia? Eso es una de las mayores bendiciones que jamás nadie podrá tener. Muy bien, ha sido largo, pero te digo que, de verdad, si tienes dudas en cuanto a tu fe, si tienes dudas en cuanto a si eres creyente de verdad o no, si eres o piensas que eres creyente pero no sabes, mire, no te vayas hoy de aquí sin hablar conmigo, yo estaré por ahí o con alguno otro de los que estamos aquí, los ancianos, Andy, con alguno de nosotros, habla, no te vayas, de verdad no te vayas, porque si hoy es el último día en el que tu corazón va a latir y te vas mañana, te vas a exponer al justo juicio de Dios de una manera justa. El Señor te bendiga.